juez de mármol. En la penumbra de un despacho que huele a cuero y a secretos guardados bajo llave, una figura de piedra observa con fijeza insoportable. No es un espectador cualquiera, es la mirada de Aristóteles, cuyo dedo índice parece petrificar el aire mientras dicta una sentencia que no necesita tribunales. La corrupción, suele creerse, es un estallido, un gran escándalo que ocupa las portadas de los diarios, pero la realidad es más silenciosa y aterradora. Es una erosión lenta que comienza con una simple justificación para evitar la responsabilidad y termina con un hombre atrapado en la ansiedad de ser descubierto. Entre el brillo del poder y la sombra de la traición existe un punto de no retorno donde la conciencia se apaga y el interés propio devora al bien común. Es la crónica de cómo un individuo, sabiendo que actúa mal, decide cruzar el umbral donde la vergüenza desaparece y solo queda el eco de una moral en ruinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen por unos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. Quédate hasta el final para escuchar la reflexión que hago sobre el tema. Y me gustaría que dejes tu opinión en los comentarios. Gracias. La anatomía de una sombra. El descenso de un hombre justo. El hombre se miró al espejo y no se reconoció. No era por las arrugas, sino por la mirada. Recordó la estatua de Aristóteles que adornaba el vestíbulo de la facultad. Ese dedo acusador que parecía atravesar los siglos para enseñarlo directamente a él. Todo comenzó con una pequeña justificación, un error de cálculo, una firma apresurada para evitar responsabilidades innecesarias. En ese momento, el peso de la culpa fue una punzada leve, un ruido blanco que logró silenciar con la lógica del superviviente. Pero la corrupción, como bien dictaba el filósofo, no es un acto, sino un proceso de erosión. La quiebra del bien común. Pronto la balanza se inclinó. Lo que antes era un compromiso con la ciudad y sus vecinos se transformó en un frío cálculo. Priorizar su interés propio sobre el bien común de manera consciente. Ya no servía a un cargo, se servía de él. Las leyes y normas antes sagradas se volvieron arcilla en sus manos, manipuladas sistemáticamente para favorecer a quienes le aseguraban su permanencia en la cima. La traición del espejo. El impacto real no fue legal, sino interno. La crónica de su caída quedó grabada en sus noches de insomnio. Cada decisión era una traición a la responsabilidad moral de su cargo. Lo más aterrador no era el riesgo de ser capturado, sino la claridad absoluta de su mente. Actuaba en contra de su propia conciencia, sabiendo perfectamente que lo que hacía estaba mal. Al final, la buena vida que buscaba se convirtió en una celda invisible. La paranoia. Vivía con un miedo constante de ser descubierto, una ansiedad que devoraba su confianza interna. La muerte sensible. Sentía con un horror sordo
cómo perdía progresivamente la capacidad de sentir vergüenza. Su sensibilidad moral se había evaporado, dejándolo vacío. Aristóteles tenía razón. La corrupción no es solo robar, es el suicidio lento del alma. Mientras el hombre se alejaba del espejo, el dedo de la estatua seguía allí, señalando el vacío donde antes habitaba un hombre íntegro. La trampa de la justificación. Lo que me parece más peligroso es el punto sobre justificar acciones deshonestas para evitar la culpa. Esto es el inicio del fin. El cerebro humano tiene una capacidad infinita para racionalizar el error. Nos decimos que todos lo hacen o que es por el bien mayor. Sin embargo, esa pequeña mentira es la que rompe la brújula moral. Una vez que aprendes a silenciar tu conciencia, dejas de ser el dueño de tus actos para convertirte en esclavo de tus circunstancias. La pérdida progresiva de vergüenza es aterrador. La vergüenza es un mecanismo de defensa social. Cuando se pierde la conexión con la comunidad. El corrupto termina en una paradoja. Acumula poder o riqueza para vivir mejor, pero termina viviendo con ansiedad y desconfianza interna. ¿De qué sirve el éxito si no puedes continuar y confiar en nadie? Porque sabes, por experiencia propia, de lo que es capaz un ser humano por interés. Mi conclusión. La verdadera integridad no es solo cumplir la ley, sino mantener la coherencia cuando nadie nos mira. La corrupción no es un destino al que se llega, es un camino que se elige paso a paso. Al final, como bien sugiere la mirada de Aristóteles, el castigo no es la cárcel, sino tener que vivir el resto de tu vida con la persona en la que te has convertido.